Buenas tardes a todos. El Grupo de Investigación y Docencia, Biomarcadores e Inmunidad del Instituto Nacional de Salud Pública, junto con la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado y ANPES AC, les damos una cálida bienvenida a nuestra semana de concientización sobre la eliminación de las hepatitis virales. La hepatitis B es una enfermedad viral que afecta gravemente al hígado y es una de las principales causas de cirrosis a nivel mundial. Su alta prevalencia, capacidad de transmisión y graves complicaciones hacen que la promoción y educación para su prevención sean prioritarias y urgentes en salud pública. Promover la prevención de la hepatitis B a través de la educación y la vacunación no solo es un imperativo de salud pública, sino también una responsabilidad compartida que involucra a gobiernos, organizaciones civiles y la comunidad en general. Solo con un enfoque integral y proactivo se podrá frenar la propagación de esta enfermedad y proteger la salud de las generaciones presentes y futuras. Hoy, hoy tenemos el tema manejo clínico y terapéutico de la hepatitis B. A cargo nos acompaña la doctora Eira Cerda Reyes, gastroenteróloga, y voy a presentarles. Ella es la doctora Eira Cerda Reyes, es médico cirujano militar, gastroenteróloga, hepatóloga. Cuenta con una maestría por el Instituto Politécnico Nacional, maestría en enfermedades hepáticas por la Universidad de Barcelona. Su estancia formativa en hepatología en el Hospital Clínic de Barcelona. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigación CONACYT nivel 1, jefa del Departamento de Investigación Hospital Central Militar. Es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Patología. Doctora, bienvenida a Ampe su casa. Gracias por estar con nosotros esta tarde y esta gran semana. Al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de poder compartir estos minutos con algo que es parte de las metas de eliminación para las hepatitis virales. Y también agradecer a todos ustedes que se conecten durante este tiempo en la tarde y que puedan estar con nosotros para aprender un poquito más de la importancia de las hepatitis virales. El día de hoy, como les comentaron, veremos, si se dan cuenta, han ido como que en orden A, E, B, C y después complicaciones de cirrosis. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la hepatitis B, que es importante conocer generalidades que hay, sobre todo a nivel mundial y a nivel nacional de epidemiología, cómo es el ciclo de vida de este virus y por qué tenemos que detectarlo y tratarlo a tiempo, porque de eso va a depender que podamos prevenir que esta infección desarrolle cirrosis y complicaciones y algunos mensajes para llevar a casa. Todos conocemos que el 28 de julio se celebra lo que es el Día Mundial contra las Hepatitis, y esto es debido a que el doctor Plumber fue el Premio Nobel de Medicina en 1976 por el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas, ya que él identificó este virus y que posteriormente desarrolló su vacuna. De ahí la importancia de la conmemoración de este día. Y vamos a ver a continuación por qué son estas generalidades del virus de la hepatitis.
Doctora, ¿no se ve su presentación? ¿No? Ah, No, ok. se Es que cortó. pensé que me había, ahí me ven, sí. Sí, a usted sí la Perfecto, vemos, doctora. perfecto. ¿Y ven la presentación? Sí. No, Entonces yo creo que dejé de compartir en un segundito. mientras que la doctora, ¿a qué? Sí, perfecto, doctora. Le recordamos que en AMPES tenemos un número para las preguntas más 52 55 87 92 46 58. Adelante, doctora, ya se ve. Perfecto. Entonces, dentro de las generalidades del virus, tenemos que es un DNA que mide 42 nanómetros y que esta cápsula está compuesta de lipoproteínas y podemos observar que la región central, pues está el core. Tenemos que es un DNA polimerasa, tiene el antígeno central, tenemos el antígeno E, que generalmente es el que va a estar eh, digamos que positivo cuando hay infección y replicación. Tenemos el antígeno de superficie del virus, como lo vemos ver en la parte, digamos que superficial del virus, y se ha visto que hay 8 genotipos de este virus. Desafortunadamente, como todas las hepatitis virales, es un problema de salud pública y es una causa de enfermedad hepática crónica hasta 820,000 muertes para el 2019 y se estimó, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que hasta 296 millones de personas pueden tenerlo. ¿Qué sucede? Podemos ver como en este mapa, en el informe mundial, hay 257 millones de personas que viven con esta infección crónica y que el 9% de estas infectadas van a ser diagnosticadas y que de estas diagnosticadas, desafortunadamente, solo el 8% van a haber recibido un tratamiento, que esto más o menos representa el 0,7% del total de estos pacientes infectados. ¿Qué hay de la prevalencia? Podemos ver que generalmente los países del sureste asiático y del sur del continente africano tienen una prevalencia alta, hasta de un 20%, como lo podemos observar en el mapa con estas zonas de color más azul oscuro. Después está la intermedia, Europa Oriental, Australia y América del Sur, y el menos del 1% América del Norte y Europa Occidental. Total de portadores, 400 millones de personas. Pero ¿qué hay en Latinoamérica? Hay algunos estudios de salud pública en donde se ha visto y se ha medido el porcentaje de aquellas personas que tienen positividad al antígeno de superficie de virus de hepatitis B o el anticore de virus de hepatitis B, y podemos observar que para México la seroprevalencia va del 0,1 para el antígeno de superficie y para el core 1,4, la dominicana del 1,9 al 21,4. Brasil no está reportado el antígeno de superficie, pero para el anticore de 7,9. Para Chile, el anticore 0,6 y Argentina de 0,2 el antígeno de superficie y 2,1 para el anticore. ¿Qué tenemos dentro de las metas de salud de la OMS para el 2030? Pues es la eliminación de los virus y lo ideal, los objetivos es prevención, vacunación, como lo dijeron al inicio, 100% de las donaciones que sean analizadas y seguras, acceso a inyecciones seguras y objetivos sobre todo de una prueba diagnóstica de más del 90% de personas que puedan conocer su infección, pero lo más importante que es que estos puedan recibir tratamiento para que llegamos a la meta de eliminación para el 2030. Unos otros datos de prevalencia en México, de acuerdo a la encuesta nacional de salud para el 2000, 12,014 adultos tenían cero prevalencia de anticore, casi un 3,3%. Además del 0,21 tenían el antígeno de superficie positivo. De acuerdo a la encuesta nacional de nutrición y salud del 2012, había una seroprevalencia en 1,581 jóvenes con anticuerpos contra el antígeno de superficie y el anticore del 0,23 y una inmunidad derivada para vacunación de solo el 44%.
Y hay un estudio en Puebla en donde se identificó 0,066% con positividad al antígeno de superficie para este virus. Pero también se han hecho algunos estudios en población de embarazadas y este es un estudio transversal en hospitales del IMSS en donde se pudo encontrar una prevalencia del 1,65%, también reportada en la revista de Salud Pública. ¿Qué hay de la historia natural de la hepatitis? Es importante conocerla porque esta es una infección aguda. Generalmente en los niños, en más del 90%, se van a hacer crónicos, pero a comparación de los adultos, recordar que este virus de hepatitis B se va a curar en los adultos en más del 90%, 80, 90% y un 20, un 10% son los que se van a hacer crónicos. Estos que tienen una infección crónica pueden desarrollar un cáncer hepático sin que tengan cirrosis hasta en un 5, un 10%. De estos crónicos, también un 30% pueden desarrollar cirrosis y sus complicaciones con descompensación de la enfermedad y de estos pacientes descompensados o con cáncer hepático, pues son pacientes que tienen que valorarse para trasplante hepático y si muchos de ellos no son candidatos a ello, pues desafortunadamente este grupo de enfermos puede llegar a fallecer. Entonces aquí el principal mensaje es en pacientes adultos, 90-80% de la hepatitis B se cura. Cuando está en fase aguda, hay que esperar 6 meses, como vamos a ver más adelante a que digamos, que el perfil viral ya se negativice y un 20%, un 10% se pueden cronificar, que son los que tenemos que tener en mente para el tratamiento. Factores de riesgo, pues puede haber una transmisión horizontal, punzocortantes, contacto sexual, exposición a sangre o fluidos corporales contaminados, uso de drogas intravenosas, donantes de órganos, sangre, semen, hemodiálisis. También se ha visto transmisión vertical de madre a hijo, sobre todo en mujeres que tengan virus de hepatitis B y que se embarazan y que desafortunadamente también estos niños que tienen esta transmisión vertical a través de su mamá, un 90% de estos bebés nacidos de madres infectadas, pues pueden desarrollar una hepatitis B crónica si tienen un antígeno E positivo. Y vamos a recordar, tenemos que un paciente se puede infectar por virus de hepatitis B. Y si se dan cuenta bien claro en este cuadro, la fase aguda son 6 meses. Recordar, agudo 6 meses, la mayoría se va a curar, pero un 10, un 20% se va a cronificar. ¿Qué pasa cuando estos pacientes se cronifican? Pues vamos a tener presente el antígeno de superficie, como lo podemos ver. Podemos tener un antígeno que es la envoltura que vimos que envuelve a este virus, que puede ser tanto un antígeno positivo o negativo, y que generalmente estos pacientes, si disminuye este inmunoglobulina M, que es cuando tenemos una infección aguda, pues estos pacientes pues se van a curar. Pero si se cronifica, podemos estar viendo todo esto, el antígeno E, los anticuerpos contra el antígeno E, el antígeno de superficie positivo y también pacientes que pueden ser también portadores de una hepatitis B oculta con un anticore total positivo. Generalmente es importante que cuando tenemos una infección por virus de hepatitis B, se pida por completo el panel viral para hepatitis B para poder saber en qué fase de la infección está nuestro paciente. Y podemos ver aquí los marcadores y el curso. Tenemos aquí, ya vemos que tienen estos pacientes cuando están infectados, cómo va a ir, sobre todo teniendo positividad al antígeno de superficie. Podemos ver aquí el anticore y podemos ver aquí, sobre todo, antígeno de superficie positivo. Cuando está positivo tenemos la infección aguda. Cuando hay un anticuerpo contra el antígeno de superficie es porque hay inmunidad y tenemos anticuerpos y esto quiere decir que tenemos vacunación,
estuvieron expuestos, y cuando tenemos el anticores, que tuvimos una exposición al virus, cuando tenemos esta positividad a este anticore para el virus de hepatitis B. Recordar que el diagnóstico para una hepatitis B aguda es el IgM contra pues el virus de hepatitis B. Y normalmente estos pacientes podemos tener el antígeno de superficie positivo cuando hay una infección, pues vemos el IgM va a estar positivo y es una infección aguda y ya dijimos 6 meses, se cura. Y de ahí, cuando tenemos unos pacientes que tienen el IgM negativo, pero tienen este anticore positivo, seguramente tuvieron una infección, tienen una infección crónica y que no producieron este IgM. De ahí mismo tenemos estos pacientes que tienen un antígeno de superficie negativo, que no están infectados, pues pueden tener unos anticuerpos totales contra el antígeno de superficie y un core positivo, que pueden tener una infección previa. Cuando tienen solamente los puros anticuerpos contra el antígeno de superficie, es que ya tuvieron una vacunación, y cuando pues todo es negativo, pues están negativos. Es importante recordar esto porque algunas veces en sus consultas pueden llegar pacientes que tienen anticuerpos contra el antígeno de superficie, y como lo podemos observar en la diapositiva, es porque este grupo de pacientes están vacunados, y muchas veces pueden ser hasta motivo de consulta de que se sospecha que tienen virus de hepatitis B y no, pues lo que tienen son anticuerpos. Recordar, infección aguda es el IgM contra el virus. ¿Y qué pasa? Normalmente esta infección puede ser muy variable y muy fluctuante, y no todos los pacientes infectados van a seguir un ciclo como lo podemos ver en la diapositiva. Muchas veces pueden ir de la fase inmunotolerante, ser un portador inactivo, y podemos observar muy bien aquí que estos enfermos que cuando tienen un antígeno E, o sea, de envoltura positivo, pueden ser una fase inmunotolerante. Son aquellos que son jóvenes, menos de 30 años, una carga viral positiva, y pero tienen un ALT baja, pues son aquellos que tenemos que monitorizar. Cuando está este paciente inmunoactivo, pues podemos tener fluctuaciones de altas y bajas de la carga viral y la ALT, o portador inactivo, que es cuando tenemos una carga baja indetectable, una elastografía hepática transitoria menos de 7 kilopascales, y que también pues hay que estar monitorizando. Pero también si estos tienen un antígeno E negativo, que es un mutante precoz, pues son aquellos que pueden tener alta también el DNA, el ALT, y tenemos que tratar. Más resumido, lo podemos ver en este cuadrito. Son aquellos, podemos observar fases 1, 2, 3, 4, cuando tenemos un antígeno E positivo, infección crónica inmunotolerante, antígeno de superficie alto, antígeno E positivo, carga viral alta, los niveles de alanina aminotransferasa normal, ninguna comorbilidad, progresión de enfermedad baja y el tratamiento no está indicado. Cuando tenemos un antígeno también positivo con datos de hepatitis B crónica, podemos tener también el antígeno positivo, un antígeno de superficie también positivo, el E positivo, la carga viral, las transaminasas, sobre todo la ALT elevada, una enfermedad moderada severa, y de esto sí está indicado el tratamiento. Pero si son pacientes que tenemos un antígeno negativo con infección crónica, puede ser un portador inactivo, son aquellos que tienen bajo el antígeno de superficie, el antígeno E, menos de 2.000 unidades de la carga viral, transaminasas normales, la progresión de la enfermedad es muy baja y no está indicado el tratamiento. Y por último, un antígeno E negativo, cuando tenemos un antígeno de superficie intermedio, negativo el antígeno E, más de 2.000 unidades la carga viral y ALT elevada, pues también tenemos una enfermedad moderada severa, y está indicado el tratamiento de acuerdo a las guías de nivel internacional.
Si ya tenemos un paciente que nos tiene un antígeno de superficie para virus de hepatitis B positivo, pues hay que hacerle todo el panel viral si lo tenemos accesible en nuestra institución. ¿Qué quiero decir? Medir el antígeno E, el anticore, los anticuerpos contra el antígeno B, todo esto tiene que medirse. Y aparte es importante detectar si este paciente está coinfectado con hepatitis C, con HIV, medir también la carga viral. Es también, digamos, que no tenemos que dejar pasar una historia clínica completa, ver todo lo que son las biometría hemática, la bioquímica hepática completa. No necesitamos una biopsia como tal en este grupo de enfermos. Actualmente podemos usar marcadores no invasivos que los podemos realizar con calculadora como es el FIB4 o el APRI, o algunos otros estudios no invasivos como elastografía hepática transitoria, el nombre comercial es FibroScan, o un ultrasonido también, flujo Doppler de hígado y vaso. Asimismo, considerar si ellos están consumiendo algún otro tipo de fármacos. ¿Qué sucede? Ya vimos cómo es el ciclo cuando estos pacientes, generalmente, acuérdense, hepatitis B aguda, pues no hay tratamiento, solitos se curan. Algunas indicaciones especiales de tratamiento son aquellos que a lo mejor presentan datos de una hepatitis aguda grave o una falla hepática aguda, pero esos generalmente solitos se van a curar. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen una hepatitis B crónica? ¿Por qué es importante tratarlos? Porque lo ideal es mejorar la calidad de vida, prevenir la progresión de la enfermedad a cirrosis, cirrosis descompensada, cáncer hepático y muerte, y esto está establecido en la Guía Europea para el Tratamiento de Virus de Hepatitis B, y que en el mes de marzo de este año también salieron las guías de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud por qué tratar a este grupo de pacientes con virus de hepatitis B crónica. Lo ideal a quien vamos a tratar son todas aquellas personas que tienen fibrosis significativa ante cirrosis, y generalmente, ¿cómo vamos a saber si nuestro paciente tiene fibrosis o no? Hay una forma muy fácil que es revisando la puntuación de APRI, que lo podemos tener en el celular o en las aplicaciones del MELCALC, y si tiene más de 0.5, es positivo a que tenga una fibrosis significativa, o que tenga una elastografía hepática, que es un FibroScan, si es que lo tenemos disponible, y que tenga más de 7 kilopascales. Y si se dan cuenta, aquí no es necesariamente que tengamos la carga viral del virus o la transaminasa, sino aquellos que estén positivos y que tengan datos de fibrosis significativa. También, asimismo, es una recomendación que en aquellos, por ejemplo, que no tenemos eh, mm, tan accesible la carga viral para el virus de hepatitis B, pues es importante también ver los niveles de las transaminasas, y una de ellas, la más específica para el hígado, la alaninoaminotransferasa. Y esto es de acuerdo a las guías clínicas. Y aquí se las presento, estas guías clínicas nos comentan muy bien que todos aquellos pacientes que tengan un virus de hepatitis B, sobre todo que tengan una fibrosis significativo, podemos ver aquellos que tengan más de 7 kilopascales, una APRI más de 0.5, que esto nos dice una fibrosis significativa, un F2, pues son los que deben de ser tratados, o aquellos también que tengan cirrosis hepática. O, se dan cuenta, no son todos completitos, es una cosa u otra, o la carga viral más de 2.000 unidades también se deben de tratar, o aquellos que también tengan coinfecciones, que tengan HIV, o que tengan manifestaciones extrahepáticas del virus, como son glomerulonefritis o vasculitis asociadas a la hepatitis B. Y también es que recordar que aquellos pacientes que tengan también elevada la ALT 2 veces del límite normal, pues también son aquellos pacientes que deben de recibir su tratamiento.
tenemos que, ya vimos aquellos pacientes que tienen antígeno E positivo, los que tienen antígeno negativo, y también en estas guías clínicas nos dicen aquellos que tienen un antígeno también de superficie positivo, pues ya vimos valorar los niveles de ALT, la historia médica, ver también si tienen algunas adherencia, van a tener buena adherencia al tratamiento. Si son adultos o adolescentes más de 12 años, pues aquí viene como un checklist que hacer. Si tienen fibrosis significativa o cirrosis por medio de APRI o elastografía, más de 7 kilopascales y el APRI más de 0,5, son aquellos que han de recibir tratamiento. También si tienen, aunque tengan la ALT normal, carga viral arriba de 2000, presencia de coinfecciones o historia familiar de cirrosis o de cáncer hepático, que tengan comorbilidades diabéticos o hasta esta cuestión de esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que antes conocido como hígado graso o manifestaciones extrahepáticas, o que tengan de forma aislada también los niveles de ALT elevados, son aquellos pacientes que deben de recibir terapia con tratamientos de antivirales para que también puedan tener una buena respuesta, tanto tenofovir, entecavir, que los veremos también más adelante, y de ahí pues irlos monitorizando de acuerdo a los niveles de transaminasas, de la carga viral, que podemos ver que la carga viral pues se tiene que hacer cada año y ver adherencia también al tratamiento. Y si son pacientes que tienen cirrosis hepática, pues realizar también cada 6 meses ultrasonido y sus niveles de alfa-fetoproteína. Entonces ya vimos, en resumen, a quién vamos a tratar. Hay que ver el estadio de la enfermedad, si tienen fibrosis o tienen cirrosis, si el estatus del antígeno E, los niveles de ALT, la carga viral y si tienen historia familiar de carcinoma hepatocelular. En sí, el resumen es, deben de ser tratados todos aquellos pacientes con hepatitis B crónica que tengan cirrosis o fibrosis significativa. Y el tratamiento están establecidos en las guías clínicas. Llamamos fibrosis significativa, que es F2, F3 fibrosis avanzada, F4 cirrosis, historia familiar de cirrosis, carcinoma hepatocelular, riesgo alto de transmisión, riesgo alto de reactivación, manifestaciones extrahepáticas, aquellos pacientes que tengan un antígeno E positivo y más de 30 años o un antígeno E negativo más de 40 y enfocados con la carga viral del virus, antígeno E positivo más de 20,000, antígeno E negativo más de 2,000 y arriba de 2 veces del límite normal de la ALT. Considerar que los niveles normales de ALT para hombres es 35 y para mujeres 25 unidades por mililitros. Cuando inicia el tratamiento, ya vimos todos los pacientes con infecciones, antecedentes familiares, supresión inmunológica, comorbilidades diabéticos o más CLI, manifestaciones extrahepáticas, independientemente de la carga viral y los niveles de ALT. ¿Y cuáles son los criterios de valoración? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en dar tratamiento? Porque tenemos que llegar a 4 metas en este grupo de enfermos. Uno, que si tenemos y contamos con la carga viral para hepatitis B, se pueda negativizar. Si tienen elevada la ALT, también llegue a normalizarse. Veremos más adelante por qué es tan importante lograrlo. Que tengan una pérdida del antígeno E, porque esto va a hacer que es el punto final del tratamiento, ya que representa un control inmune parcial de esta infección crónica. Y también la pérdida del antígeno de superficie, ya que este también indica la supresión profunda de la replicación viral y de la expresión de esta proteína viral. ¿Por qué vimos que una de las metas es normalizar
los niveles de ALT, porque se ha visto en unos estudios de Corea en donde estos niveles de ALT pueden estar relacionados con la mortalidad en pacientes con hepatitis B crónica. Si se dan cuenta, aquellos pacientes que tienen persistentemente elevada la ALT más de 40 unidades, se puede relacionar con mortalidad relacionada a complicaciones de la enfermedad hepática. Se dan cuenta, entre más elevados también estén los niveles de ALT, pues más riesgo van a tener de complicaciones tanto para hombres como para mujeres. Asimismo, el hecho de tener las transaminasas normales, el riesgo de complicaciones va a ser menor, como lo podemos observar en la línea verde, y va a ser mucho mayor en aquellos que tengan más de 2 veces a 6 veces elevadas los niveles de ALT. Por lo tanto, el objetivo de tener tratamiento, pues uno de estos tratamientos ya establecidos en todas las guías clínicas es el uso de análogos nucleótidos de largo plazo, ya que necesitamos tener esta carga viral también negativa. Tenemos aquí cómo van a actuar estos medicamentos. Generalmente el virus entra, infecta al hepatocito, se dan cuenta, va a entrar de forma directa, lo que es al núcleo de este hepatocito, va a haber un DNA de triple cadena codificada, el cual va a haber una transcripción del virus y posteriormente una traslación y de ahí inmediatamente hacer una transcripción reversa y una síntesis positiva de este virus que va a seguir infectando el resto de los hepatocitos. Asimismo, esta infección puede tener alguna inmunidad adaptativa con positividad a CD4 y CD8 de las células T y también inmunidad innata para las células NK. ¿Qué pasa? La mayoría de los medicamentos van a actuar a nivel de la síntesis de la transcripción reversa, inversa con los análogos nucleótidos, como tenemos en Tecavir, tenofovir, alafenamida y TDF. Asimismo, algunos inmunomoduladores que se utilizaban previamente para esto, algunas etapas de estos inmunotolerantes, podría ser el interferón, pero actualmente nos vamos a basar más en los inhibidores de transcriptasa inversa. Dentro de estos saberes prácticas, pues ha avanzado desde 1998 hasta actualmente que tenemos el tenofovir alafenamida o TAF, que este medicamento tiene una vida media plasmática más larga. Esto va a hacer que tenga mayor estabilidad plasmática y que pueda llegar de una forma más directa al hepatocito para tener en control el virus de la hepatitis B. Asimismo, al tener un más bajo flujo plasmático, pues también se va a eliminar de manera menor, sobre todo a nivel de los túbulos colectores a nivel renal y a comparado del tenofovir disoprospil fumarato, que tiene una vida media más corta y que también pues podía actuar de forma, digamos, al hepatocito, pero algunas de estas actividades del, an- del medicamento pues no llegaba tan a esta cuestión plasmática que era esta vida media más corta. También de estos medicamentos análogos nucleósidos como es el tenofovir alafenamida, pues también son estos análogos nucleóticos que se excretan por vía renal, pero que son muy, digamos que el riesgo de nefrotoxicidad es menor de un 3% y que generalmente estos mecanismos también de que se pueden tener presentes estos análogos nucleótidos pues pueden estar presentes, pero que con estos nuevos medicamentos la nefrotoxicidad va a disminuir. Asimismo, per se la hepatitis B puede afectar el sistema esquelético, ya que estos pacientes pueden tener deficiencia de la vitamina D hasta un 82%, y este medicamento, que es el tenofovir alafenamida, pues tiene una seguridad ósea muy buena y no, estos pacientes pues van a tener también menos efectos adversos como es osteopenia y osteoporosis.
¿Qué dicen las guías nacionales e internacionales? ¿Qué tratamientos usar? Ya vimos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que son análogos nucleótidos. Ya vimos tenofovir, entecavir o tenofovir alafenamida o diprospil fumarato. ¿Y qué nos dice la guía europea, la guía americana, el consenso mexicano de gastroenterología? Pues dentro de los tratamientos ya vimos tenofovir disoprospil fumarato o tenofovir alafenamida, que como vimos es uno de los mejores, actúa con una vida media plasmática más prolongada y hace que también tenga una alta barrera de resistencia para el virus. Muchos de los pacientes ya están tratados con entecavir o tenofovir diprospil fumarato y lo ideal es poderlos, digamos que switchar o pasarlos a tenofovir a la fenamida, ya que si de aquellos pacientes que tengamos sospecha que tienen alguna disfunción renal o ósea, lo ideal es pasarlos a tenofovir a la fenamida y también aquellos pacientes que puedan tener, aparte de alguna enfermedad óseo, como lo vemos en la guía europea, uso de drogas que empeoren sobre todo la densidad mineral ósea, osteoporosis, o que se den hemodiálisis, pues lo ideal es pasarlos a tenofovir a la fenamida para que también puedan tener mejor tolerancia. Podemos ver aquí la comparación. Antiguamente se usaba la nimbudina, adefovir y entecavir. Y como podemos ver, los últimos dos medicamentos que es tenofovir diprospil fumarato y tenofovir alafenamida tienen también una alta barrera de resistencia. ¿Qué quiero decir? Que la mayoría de los pacientes responden muy bien a todas estas terapias. ¿Qué pasa? Hay algunos estudios en la vida real de aquellos pacientes que están tratados con entecavir o que tienen que pasarse a tenofovir, a la fenamida o tenofovir, en donde el cambio de terapia a tenofovir a la fenamida es muy seguro y efectivo porque podemos ver que a largo plazo pueden tener una carga viral casi de negativa hasta de un 100%, de un 97% y que no se afecta lo que es la tasa de filtrado glomerular. Asimismo, algunas veces nos podemos enfrentar a pacientes que tienen ya cirrosis por virus de hepatitis B crónica y que es muy seguro utilizar tenofovir alafenamida, ya que podemos ver que también la carga viral puede ser hasta de un 100% negativa y la normalización de los niveles de ALT casi a la normalidad en un 81%, por lo tanto, pues mantuvo la supresión viral y la normalización de las transaminasas. Pero ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que les estamos dando mi tratamiento y que algunas veces pueden tener todavía la carga viral persistentemente bajo y que por lo tanto tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Hay que recordar también que los pacientes con virus de hepatitis B crónica, aunque no tengan cirrosis, tienen un factor de riesgo importante. El hecho de tener virus de hepatitis B, que es un virus oncogénico, pueden desarrollar cáncer hepático sin ser cirróticos. Entonces, en algunos de ellos tendremos que hacer algunos scores para ayudar a prevenir esta situación. Entonces, nos vamos a poner primero con estos enfermos que tienen una viremia persistente de bajo nivel, que son aquellos que tienen todavía la carga viral detectable, pero menos de 2.000 unidades por mililitro después de 48 a 96 semanas. Y lo primero que tenemos que verificar es que estos pacientes estén llevando a cabo al pie de la letra su tratamiento. Si se dan cuenta, podemos ver aquí pacientes que tienen una respuesta viral sostenida, que está mantenida ahí con una línea azul, pero aquellos que tienen una viremia de bajo nivel, pues como están fluctuando, como lo podemos ver en la línea verde. Asimismo, estos pacientes que tienen una viremia de bajo nivel, lo ideal si están tomando entecavir, hay que pasarlos a tenofovir alafenamida, ya que podemos ver que es muy seguro para que sigan con su tratamiento y podemos ver que después del tratamiento, pues la normalización de la ALT hasta en un 47%, al igual que la respuesta viral, se dan cuenta es mejor con tenofovir alafenamida.
Podemos ver también en algunos cortes de de pacientes chinos, en donde estos pacientes con viremia de bajo nivel que les damos tenofovir-alafenamida, pues también mejoran la carga viral, mejoran los niveles de transaminasas. Asimismo, podemos ver que esta respuesta biológica sostenida se va manteniendo conforme pasa el tratamiento 12, 24, 48 semanas hasta el 76% de los pacientes con una respuesta viral completa y normalización de los niveles de ALT, como vemos en las gráficas grises, puede ser hasta de un 78% de los pacientes con una P significativa. Por lo tanto, ¿qué hacer con estos pacientes? Primero, ver que estén tomando bien su antiviral. Si hay fibrosis avanzada, F3 o cirrosis, que es F4, puedes cambiarlos a tenofovir alafenamida. Y si no tienen una fibrosis moderada, una avanzada, que es F3 o cirrosis, pues ver que estén tomando bien el tratamiento y pueden continuar con ella. Y si no estamos usando entecavir, pues cambiarlo a tenofovir alafenamida o TAF. Entonces, ¿qué recomiendan las guías? La americana para el estudio del hígado, continuar con monoterapia independientemente de los niveles de ALT, pero la europea nos dicen que aquellos que tienen esta carga viral persistente de bajo nivel, pues cambiar o agregar otro análogo nucleótido. Pero ¿qué pasa? Ya vimos que podemos dar esos tratamientos, Tecavir, tenofovir, liprospil fumarato o tenofovir alafenamida, lo que tengamos en nuestro hospital o en nuestra clínica de consulta. Si hay alguna diferencia entre si doy uno o doy otro para que tengan un riesgo de carcinoma hepatocelular, realmente se han hecho muchos estudios comparando tenofovir, liprospil, fumarato y entecavir. Si se dan cuenta, son los estudios realizados en Asia, donde vemos que la incidencia acumulada de desarrollo de carcinoma hepatocelular es un poquito mayor más en pacientes que toman entecavir y que pues el tenofovir diprospil fumarato disminuye en 23% el riesgo de carcinoma hepatocelular comparado con el entecavir, comparado con todos los subgrupos de estos estudios, como podemos ver en el metaanálisis. Asimismo, ya dijimos que hay pacientes que tienen hepatitis B crónica sin cirrosis y que pueden desarrollar carcinoma hepatocelular. Entonces, en estos pacientes es importante hacer un score que se llama PHB, que va a predecir el riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular en este grupo de enfermos. Generalmente lo que se mide es edad, sexo y el nivel de plaquetas, en donde podemos ver que aquellos que tengan sobre todo más de 18 puntos son aquellos que pueden tener un riesgo más alto de carcinoma hepatocelular y que tenemos aquí, de acuerdo al el riesgo también de score, más de 10 puntos, también podemos tener una sensibilidad del 100% para la corte de validación y una especificidad del 19%. Entonces también este PHB lo podemos tener en la calculadora, tanto en las aplicaciones de scores o de forma directa. Y podemos ver que todos estos pacientes con hepatitis B crónica, llevamos el seguimiento y que están con una terapia antiviral, pues el riesgo también de carcinoma hepatocelular se puede reducir, pero no eliminar, probablemente pues a factores de riesgo que no se pueden cambiar. Uno, la terapia antiviral y el hecho de tener hepatitis B, pues ya los convierte en un factor de riesgo importante. Asimismo, pues tenemos que usar estas escalas como el PHB que nos pueden ayudar para que podamos detectar de forma precoz el carcinoma hepatocelular, independientemente que tengamos que hacerle sus ultrasonidos cada 6 meses. Entonces, este PHB puede ofrecer una predictibilidad alta para pacientes asiáticos y caucásicos para que veamos la vigilancia del carcinoma hepatocelular. Pero ya vimos que los tenemos tratados, los llevamos en seguimiento. ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo de que estos grupos de pacientes tengan este cáncer hepático?
Miren, bien interesante. Lo ideal y por eso es importante llegar a esas cuatro metas del tratamiento. Reducir la carga, reducir la ALT y hacer que haya una cero conversión del antígeno de superficie y del antígeno E, porque este estudio en Taiwán podemos observar la incidencia acumulada del desarrollo de cáncer hepático, cómo disminuyen aquellos pacientes que tienen una cero conversión comparados con aquellos que tienen positivo el antígeno de superficie, el antígeno E, o sea, aquellos pacientes que tienen una hepatitis B crónica y que está activa, cómo la incidencia puede aumentar hasta de 1.169 por cada 100.000 habitantes por año. Asimismo, los niveles de carga viral se pueden asociar también a la presencia de aumento de cirrosis y de carcinoma hepatocelular. Si se dan cuenta, el riesgo relativo a cuadro de cirrosis va incrementando conforme aumenta la carga viral. Si se dan cuenta, va de menos de 300 hasta más de 100 o más de 1.000.000. ¿Y qué tenemos también para el riesgo de carcinoma hepatocelular? Sobre todo aquellos, este estudio se hizo en pacientes que no recibieron tratamiento previo y podemos observar que conforme también aumenta la carga, aumenta el riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Asimismo, tenemos que aquellos pacientes que normalizan la ALT ya tratados, podemos ver también que el riesgo de incidencia acumulada de cáncer es menor, hasta de 2,7%, seguimiento a 6 años. Y podemos ver que aquellos que tienen elevada hasta de una a dos veces, 4,6, pero aquellos de más de dos veces aumenta hasta un 6%. Entonces, por esto va de la mano con las cuatro metas del tratamiento que explicamos al inicio. Ya vimos que aquellos que normalizan esta ALT, ya vimos también índice acumulado, de acuerdo a la normalización de la ALT, pues es mucho menor. O sea que si aquellos pacientes normalizan los niveles de ALT después de un año, pues se va a reducir el riesgo de la presencia de carcinoma hepatocelular. Asimismo, podemos ver aquí que aquellos pacientes que reciben tenofovir, alafenamida o tenofovir diprospil fumarato, pues son también, ya vimos que disminuye el riesgo de presentación de un 23% de carcinoma hepatocelular. Entonces, con todo esto, ya sabemos, hay que tratar a aquellos que tienen hepatitis B crónica. Los criterios es que hay que suprimir la carga viral, normalizar la ALT de acuerdo a las guías europeas y americanas para el estudio del hígado, pues aquellos pacientes que tienen alto riesgo, osteoporosis, enfermedad renal, hemodiálisis, si están tomando algún análogo nucleótido como entecavir o como tenofovir diprospilfumato, pasarlos a tenofovir alafenamida. Ya vimos que la meta del tratamiento es prevenir la progresión a cirrosis, cirrosis descompensada y cáncer, y que todos estos nuevos tratamientos como el tenofovir alafenamida, pues tiene una gran potencia antiviral, no tiene efectos tantos adversos óseos, tiene una seguridad renal y que actualmente se están también realizando algunos estudios con algunos nuevos antivirales que están en marcha. Pues es importante detectarlos, ya vimos factores de riesgo, a los crónicos hay que tratar y le agradezco mucho de su atención y quedo atento a sus preguntas y ahí están mis contactos del correo electrónico. También pueden enviarme algún mensaje por X o por Instagram. Muchísimas gracias, doctora. No me quite esa imagen para que puedan tomarle foto, captura de pantalla. De todos modos, informamos que más adelante vamos a poner los datos de la doctora y algunas recomendaciones suyas. Y empezamos. Sí, hay muchas, doctora, ¿eh? Infórmole, tenemos muchísimas preguntas por todas las áreas y vamos a comenzar. Aquí nos pregunta, es un médico general. ¿Cuáles son las hepatitis que generan a largo tiempo cirrosis hepática?
Gracias por la pregunta. Los virus que causan cirrosis es el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Esos son los que se cronifican y nos van a dar cirrosis. Virus de hepatitis A generalmente se cura, como lo vieron ayer con la doctora Graciela, y el E también va a cursar como una hepatitis A, igual se va a curar y en casos muy especiales y algunos genotipos pueden causar cirrosis, sobre todo el genotipo 3. Pero aquí lo importante es saber que virus B y C son los que se cronifican. Muchísimas gracias. Aquí es bioquímica, es de Paraguay y le pregunta, ¿cuáles son las complicaciones de las hepatitis más comunes? Sobre todo enfocándonos un poquito a hepatitis B, complicaciones más comunes, pues es el desarrollo, si esta hepatitis persiste, es una inflamación del hígado, puede progresar a fibrosis, o sea que se activen estas células estrelladas, provocan más puentes de colágeno, haya fibrosis moderada, se ve avanzada cirrosis y que esta cirrosis también tenga complicaciones como es hemorragia varicial, encefalopatía hepática, citis, que se llama hipertensión portal, o hasta un cáncer hepático. También la hepatitis C progresa igual, fibrosis, cirrosis y todas las complicaciones. Muchas gracias, doctora. Aquí un médico de Guatemala le pregunta las complicaciones también, pero ¿cuál es el pronóstico de vida para un paciente? Ahí sí va a depender mucho qué tipo de complicación tenga. Por ejemplo, pacientes que tienen cirrosis hepática y ascitis, pues lo que está comentado en las guías clínicas es que pueden tener hasta una mortalidad de un 50% a 2 años. Quiere decir que pacientes que tienen una complicación, como es la ascitis, puede suceder eso. A lo mejor aquellos pacientes que tienen una complicación como es hipertensión portal, la hemorragia varicial, la verdad, actualmente con todos estos tratamientos que hay de medicamentos vasopresores como terlipresina, junto con la ligadura varicial, pues ha hecho que estos pacientes que antes también fallecían hace unos 20 años, casi un 60% con su hemorragia, o recidivaban casi un 40% después de la endoscopia, esto se pueda controlar y que puedan vivir mucho más tiempo. Y otra de las complicaciones que presentan los pacientes, es lo que digo, depende de cada complicación, porque pueden tener hasta un carcinoma hepatocelular y la sobrevida también va a depender del tamaño del tumor, del estadio de la enfermedad, si es un child A, B, C, si es candidato a trasplante, si es candidato a alguna terapia locorregional, inmunoterapia sistémica, de eso va a depender también la sobrevida. Afortunadamente, también a eso ha avanzado mucho y la sobrevida de los pacientes puede ser hasta de 2 años, 2,5 años si pueden ser terapias locorregionales. Pacientes con inmunoterapia se ha visto nuevas terapias que hasta pueden vivir 19 meses. Obviamente, pacientes con un carcinoma hepatocelular estadio ya muy avanzado, que es el D de la BCLC del Barcelona Clinic Liver Cancer, pues obviamente la sobrevida es menor a 3 meses. Eso va a depender de cada una de las complicaciones, pero a lo mejor la vida global de un paciente pueden ser 10 años y recordar que si son pacientes candidatos a trasplante, pues es la terapia mejor para todas las complicaciones. Muchas gracias, doctora. Antes de leer las preguntas de Face y aquí en nuestra sala de Zoom, dice un médico general de Santo Domingo, cuáles soluciones proponen para mejorar y colaborar en la prevención? Todo esto son políticas de salud. Actualmente se han hecho ya muchas políticas de salud a nivel mundial para cuestiones de alcohol, se están haciendo algunas para cuestiones de hígado graso, pero ¿qué hay para hepatitis virales? Creo que lo más importante y que es un poquito difícil es poder llegar a esta meta de la eliminación al 2030, pero políticas de salud pública, por ejemplo, para hepatitis B, vacunación,
sexo seguro. Afortunadamente ya los bancos de sangre ya tienen todo muy bien controlado para evitar cuestiones de infecciones que hace unos 30 años atrás pasaba. Y también hay guías clínicas ya en cada organismo de salud para también monitorizar a todos estos pacientes que entran a hemodiálisis. Y creo que sobre todo es medicina preventiva, factores de riesgo y vacunación para enfocándonos un poquito a hepatitis B, hepatitis A, obviamente vacunación y todo muy higiénico, agua y estas situaciones. Y para hepatitis C igual, factores de riesgo y prevención, sobre todo políticas de salud preventivas. Muchas gracias, doctora. Antes de empezar con las preguntas, en nuestra sala de Zoom, en Facebook dice Mauro, ¿en cuánto tiempo esperaría la curación de la hepatitis B? Acuérdense, si es una hepatitis B aguda, es importante, a lo mejor les llega un paciente ictérico con transaminasas arriba de 1000 o 1000, 2000 y que mandamos todo el panel viral, siempre es importante mandar un IgM para virus de hepatitis, así como A que vieron ayer, el B es importante. Si tiene una hepatitis B aguda, en 6 meses se cura, ya vimos un 80-90%, y el otro 20 es el que se va a cronificar y es donde tenemos que mandar todo el panel viral completo para el virus de hepatitis B si tenemos acceso a él para poder dar tratamiento o carga viral. Y ya vieron que las guías de la Organización Mundial de la Salud ya es muy simplificada, o es una cosa o es otra, pero todos los pacientes con virus de hepatitis B, pues crónica, se deben de tratar. Muchas gracias. Aquí vamos a empezar con las preguntas de nuestra sala de Zoom y comenzamos con Natalia. Dice, ¿cómo influyen las fluctuaciones en los niveles de viremia y la respuesta inmunológica del huésped en la progresión de infección aguda a crónica del virus de la hepatitis B? ¿Y qué marcadores serológicos son más indicativos de esta transición? Fíjate que pudimos ver ahí en la diapositiva, esto puede fluctuar, a lo mejor de una fase inmunotolerante pueden pasar a alguna otra fase crónica. Es aquí sobre todo gente joven, menor de 30 años, la más inmunotolerante, es la que probablemente podamos ver no tan expresado una carga viral y unas transaminasas elevadas. Creo que es uno de lo que podemos sobre todo tomar en cuenta la edad. Realmente estas fluctuaciones de viremia pueden ir de un lado a otro, cuestiones inmunológicas como tales no, no a lo mejor no vamos a ver un marcador determinante para ello. Creo que lo más importante de todo esto, que hay que vigilar en un paciente que tiene una hepatitis B aguda, uno, ver clínica, ver cuestiones de tiempos de coagulación, sobre todo el TP, que no se prolongue para que no tenga una cuestión de una hepatitis aguda grave o que tenga alteración del estado de conciencia encefalopatía, porque es una falla hepática y eso pues hay que trasplantarse. Pero para una hepatitis B crónica que podemos ver fluctuaciones de la carga de la ALT, es un poquito complicado. Lo más importante es ver la edad del paciente, porque es una fase inmunotolerante, son aquellos que podemos estar vigilando. Un marcador, como te dije, como tal, no lo hay, solamente estar vigilando uno, transaminasas. Creo que es la importante, es la ALT, que nos pudiera dar un factor determinante para ir viendo estas situaciones. Muchas gracias, doctora. Aquí en nuestra sala de Zoom, Nilla García dice, tratamiento de la hepatitis B y C en el embarazo y en el neonato, hijo de madres con B y C positivos. Buenas preguntas. Ahí ya entramos para virus C, realmente para la mujer embarazada no hay nada establecido en las guías clínicas. Hay unas guías clínicas muy bonitas de ginecología en donde se establece que no está todavía, digamos que, eh, autorizado a usar antivirales de acción directa para tratar a estas pacientes.
tampoco al bebé. Realmente, pues en la lactación no hay tampoco nada, se puede darle seno materno y sobre todo después de que el bebé nace, pues estar vigilando durante los primeros 6 meses si tiene una carga viral para virus de hepatitis B, pero en ellos no está establecido dar algún tratamiento como tal durante el embarazo o después del embarazo. La mamá después del embarazo se le puede dar después que deje de ablactar. Para virus B ya hay unas guías muy bien establecidas que vimos que puede haber transmisión vertical y en esto, sobre todo, la paciente embarazada realmente sigue su tratamiento normal embarazo y se preparan con inmunoglobulinas durante el parto y posterior al parto, donde se ponen 2 dosis para prevenir también que el bebé pueda quedar infectado. Y como vimos, estos bebés, pues tenemos que llevar también el seguimiento con un infectólogo pediatra para ver si estos pueden estar infectados al año y a los 2 años. Y con esto generalmente se lleva el seguimiento con cargas virales de estos bebés y estos pequeñitos para ver que no hagan infección crónica durante los primeros 2, 3 años de vida. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta aquí en nuestra sala de Zoom. Dice, la marca de su celular. Dice, doctora, ¿qué periodo de incubación tiene este virus? En general, este virus tiene un periodo de incubación de perdón, 6 a 8 semanas. Es importante por eso vigilar, ¿no? Si hay algún contacto, pues generalmente no lo vamos a saber inmediatamente. Hay que repetir sobre todo las transaminases y la carga viral después de este periodo. Gracias, doctora. Una más, bueno, es un comentario de Liga García y dice, existen pocas políticas de salud, no solicitan marcadores virales hepáticos en embarazos neonatal. Es algo importante. Creo que antiguamente no le hacíamos caso, lo acaba de decir ella muy claro, a las pruebas de funcionamiento hepático. Actualmente, para los controles prenatales, pues ahí sí ya está establecido hacer todos los estudios eh, perinatales con virus de hepatitis B, C, HIV y estudios completos, porque hay que recordar que también durante el embarazo puede haber enfermedades hepáticas. Para embarazo, ahí sí creo que sí, sí lo hay, sí está establecido. ¿Qué hay para otras cuestiones de políticas de salud? Ella sí lo acaba de decir muy bien. Generalmente podemos realizar estudios de laboratorio como biometría hemática y alguna química sanguínea que incluye pruebas de funcionamiento hepático y muchas veces no le hacemos caso a la alteración de las transaminasas. Muchas veces todas las englobamos en que es por hígado graso, pero no hay que recordar que cuestiones de esteatosis, ya que actualmente ya es esteatosis hepática en hígado graso, es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir? Hay que investigar factores de riesgo, hacer una historia clínica completa y sobre todo mandar a hacer los marcadores virales y de autoinmunidad para descartar cualquier otra enfermedad hepática. Y obviamente si tenemos factores de riesgo para que haya esteatosis hepática, pues seguramente lo habrá, pero siempre es importante estudiar por completo todo porque las enfermedades hepáticas son silenciosas. Entonces, creo que hoy en día tenemos que enfocarnos, sí estoy de acuerdo con ella, enfocarnos a impedir y enfocarnos que si hay alteraciones de la bioquímica hepática, pues sí hay que hacerles caso porque nos podemos estar enfrentando a alguna enfermedad que si no la detectamos y tratamos a tiempo, en unos 10 20 años nos estaremos enfrentando a cirrosis hepáticas. Muchísimas gracias, doctora. Para ir cerrando, vamos, una enfermera le pregunta, ¿cuál es la importancia de eliminar la hepatitis? Importante, sobre todo enfocándonos en virus B. Vimos que el hecho de, bueno, el virus, de aquí no nos enfocamos tanto, sí hay que tratarlo porque ya vimos
que el hecho de tratarlo disminuye la progresión a cirrosis y a complicaciones como el cáncer hepático. Entonces, por eso es importante tratarlo. Desafortunadamente, todavía el virus B, no hay alguna pastillita, digamos que mágica, que lo cure rápidamente, como es el virus C, que lo verán mañana. ¿Por qué? Porque este virus entra al DNA del núcleo del virus y es un poco complejo quitarlo y curarlos 100%. Generalmente ya cuando vemos que el paciente normaliza todo, tiene antígeno de superficie negativo, que es cuando ya vemos que está en fase de curación, ahí pues ya tenemos algunos criterios para quitar el antiviral o no. Pero lo más importante de tratarlo y de que tengamos todo negativo es que desarrollen fibrosis, cirrosis y todas las complicaciones que conlleva la cirrosis. Muchas gracias, doctora. Un químico de México le pregunta, ¿existe una temporada donde exista más prevalencia de la hepatitis? Para ver, no, ahí generalmente siempre son factores de riesgo y a lo mejor ahora lo vemos un poquito más común por estas prácticas sexuales de hombre con hombre, mujer con mujer, o por eso es importante siempre la protección o hasta también sexo no seguro con hombre y mujer puede pasar. También el uso de drogas intravenosas es importante, por eso todos los factores de riesgo. Para hepatitis A, ahí sí hay periodos, sobre todo primavera, verano, que es cuando hace más calores. Digamos que es cuando hay un poquito de más casos que se pueden presentar. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en nuestra página de Facebook dice María González, ¿el hígado graso puede llevar a una hepatitis? Ah, ok. Antiguamente pues le llevábamos esto que se llama hígado graso, actualmente se llama esteatosis hepática. Puede ser que tengamos un hígado con grasita y que no esté inflamado, pero puede ser que este hígado tenga grasita y esté inflamado. Si está inflamado, pues es esteatosis hepática. Si este hígadito tiene grasita y está un poquito inflamado. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que está inflamado? Pues pueden tener alteraciones de la bioquímica hepática, o sea, de las transaminasas AST, ALT, y tengo esteatosis hepática, lo que se llama entonces esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, el hígado, que tiene grasitas, sí se puede inflamar y darme un tipo de hepatitis, pero no las que a lo mejor estamos luego acostumbradas, unas hepatitis agudas en donde las transaminasas están 1000, 2000, no, pero sí podemos tener un hígado inflamado por grasas, sí lo podemos tener. Por eso también es importante detectarlo para que podamos revertir esa inflamación porque igual que todas las enfermedades hepáticas, si esta inflamación persiste y no controlamos el factor que hace que este hígado esté inflamado con el pasar de los años, pues pueden desarrollar fibrosis y cirrosis. Muchas gracias, doctora. Aquí Miguel Moreno le pregunta, ¿la esteatosis hepática no alcohólica grado 3 puede producir dolor? Generalmente el hígado no duele, es algo importante que tenemos que conocer porque luego pueden llegar los pacientes o los enfermos que les duele el hipocondrio derecho. Generalmente pues siempre hay que descartar litiasis vesicular o que sea alguna cuestión hasta un trastorno colónico o alguna otra cosa. El hígado como tal no duele. Duele cuando nos enfrentamos a pacientes sí con hepatitis, pero lo que me refiero con hepatitis son de estas sepsis agudas, transaminasas igual elevadas, 800,000, porque el hígado está inflamado y se inflama esta cápsula que lo envuelve, que es la cápsula de Gleason. Pero si a lo mejor tienen un paciente que tiene no sé, un ultrasonido con hígado graso, o como dijo, o una esteatosis hepática grado 3 por ultrasonido o por elastografía transitoria y tiene ligeramente elevadas las transaminasas 65, 60, 50, el hígadito no es la causa del dolor, hay que buscar algunas otras causas.
Muchísimas gracias, doctora. Hay muchísimas preguntas, hay muchísimas felicitaciones para usted. Aquí en nuestra sala de Zoom dice José de Jesús González, felicitaciones, excelente ponencia, doctora. Geomi dice felicitaciones, excelentes saludos desde Michoacán, México. Samsung dice excelente ponencia desde Salta, Argentina. Felicitaciones a los profesionales mexicanos, son excelentes. Aporte a sus conocimientos. Eh, Lía dice, así es, doctora, el hígado graso no es solo un por aumento de triglicéridos y colesterol. Hoy en día ya hay una nueva nomenclatura para esta cuestión de la esteatosis hepática. Actualmente ya solamente un factor cardiometabólico con un estudio también que tengamos de hígado graso, por ejemplo, dislipidemia, hipertensión, diabetes, obesidad o sobrepeso, ya cualquiera, alguno de estos factores nos puede determinar ya como esteatosis hepática y teniendo sobre todo algún estudio de imagen que nos los determine. Antiguamente solo se pedían dos factores, actualmente ya con uno se puede ser, digamos que criterio para esta cuestión de esteatosis hepática. Entonces es importante ver todos los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes, ¿no? Un HDL también bajito, menos de 40, índice cintura-cadera 90 en hombres y 100 en mujeres también. Todo eso hay que revisarlo y los invito a buscar la nueva nomenclatura de esta cuestión de esteatosis hepática. Está tanto en las guías europeas, americanas, y salió una revisión en la Revista Mexicana de Gastroenterología que fue realizada por la doctora Graciela Castro, que estuvo el día de ayer con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en nuestra página de Facebook voy a leer algunas felicitaciones. Bere de Tancur, excelente presentación. Fele- Katia, muchas felicidades, doctora, excelente presentación. Gracias por compartir sus conocimientos. María, muchas gracias por la respuesta, doctora. Aquí hay más, excelentes tema. Maggie, aquí una más. Gracias por compartir sus conocimientos. Felicidades, excelente ponencia. Aquí más, excelente ponencia, Elsa. Mauro, excelente, felicidades. Ruth, Inés, excelente. Felicidades, un saludo desde Oaxaca. Muchas felicidades, excelente ponencia. Demasiadas felicitaciones, doctora, para usted y para su ponencia. Buenas noches, saludos y felicitaciones desde Venezuela. Una más de Guatemala, de Argentina, de Chihuahua y etcétera, etcétera, etcétera. Doctora, son muchas. Eh, Nos quedaron pendientes algunas que nos llegaron a nuestro celular, pero bueno, las dejamos hasta ahí. Sabemos que están en el hospital. Espero Sí, que estamos aquí trabajando, pero con mucho exactamente, gusto aquí agradeciéndoles las felicitaciones y creo que pues es tarea de todos buscar factores de riesgo, encontrar a estos enfermos y ayudarlos a que su hígado esté sano. doctora, si me permite, vamos. Sí, todas las ponencias quedan grabadas en nuestra página de Facebook. Escúchenla, compártanla. Ahí están todas. Y tenemos muchísimas reproducciones con las dos que hemos tenido, doctora. Ha sido una excelente respuesta. Y bueno, vamos a invitarlos el día de mañana. Esto no termina todavía y seguimos con más y más aprendizaje que necesitamos, como dice algunos de los que nos escriben, capacitarnos, aprender más, saber qué se está haciendo en este momento y como promotor y educador para la salud, saber cuáles serán las estrategias
para nosotros trabajar en la prevención y en la educación. Mañana a las 6 de la tarde, la doctora Nancy García, médico internista, nos hablará diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C. Mañana a las 6 de la tarde. Doctora, si me permite compartir eh, su reconocimiento. Gracias. Gracias a todos ustedes. Y vamos a dar lectura. Después se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico, doctora. Muchas gracias. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento a la doctora Eira Cerda Reyes, gastroenteróloga y patóloga, por su excelente participación en la conferencia Manejo Clínico y Terapéutico de la Hepatitis B, en nuestra semana de concientización sobre la eliminación de las hepatitis virales, en su modalidad virtual, Ciudad de México, 27 de noviembre del 2024, y firma por la mesa directiva la licenciada Nayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal de esta asociación, y su servidora. Doctora, ha sido un placer aprender de usted. Gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento, pero su pasión por su especialidad. Gracias, gracias por dedicarnos este tiempo, compartir su sabiduría, su pasión y lograr inyectarnos ese deseo de podemos hacer mucho si nos unimos. Espero que sea la última, la primera, pero no la última, doctora. Espero que sea la primera y no la última que nos acompañe todo este grupo, porque hasta recibimos mensajes, wow, son puras mujeres, felicidades. Y pues es grato recibir ese tipo de mensajes en nuestro correo, nuestros mensajes. Y bueno, dar con ustedes, conocerlas y abrirles la puerta que aquí está AMPES haciendo su propio trabajo y también necesitamos de ustedes. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para finalizar, doctora? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por todos aquellos doctores que se conectaron y que están a favor de toda esta cuestión de medicina preventiva. Y creo que el mensaje más claro y viendo toda esta cuestión de esta semana de enfermedades hepáticas y de hepatitis virales, uno, ver factores de riesgo para detectarlos. Dos, siempre hacerle caso a una alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, bioquímica hepática. Recordar que las enfermedades hepáticas son silenciosas y que lo ideal es que lleguemos a la meta de eliminación del 2030, que va a ser un poco difícil, pero creo que tenemos cada uno en nuestras trincheras hacerlo con lo que podamos cuando tengamos un paciente. Creo que esos granitos de arena son los que van a ayudar a que todos lo podamos lograr como médicos, como familiares. Todo aquí cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Les pedimos, ¿quién puede abrir su cámara? Vamos a, que me han estado diciendo que por qué ya no tomamos la foto del recuerdo. ¿Alguien puede abrir su cámara? Adelante. Y les pedimos, ¿por qué no hacer viral a la doctora? Vamos a hacerla viral. Si compartimos tantos y tantos videos, vamos a hacer viral a la doctora y vamos a compartir esta ponencia que necesitamos llegar a más y más personas. Y solo tal vez esta ponencia le ayude a alguno de tus seguidores. Y no solo busque a un profesional de la salud, sino también realizar esos factores de riesgo y hacer las modificaciones que son necesarias en los estilos de vida. Y solo tal vez
podamos mejorar la calidad de vida de una persona, salvar una vida, solo tal vez. Y bueno, están abriendo sus cámaras. Muchísimas gracias. Vamos a tomar nuestra foto del recuerdo. Gracias por estar aquí. Mire que me la han reclamado toda la semana. Antes lo hacíamos y me están diciendo que por qué no. Gracias. Sé que podemos hacer la diferencia si cada uno de los profesionales de la salud que estamos aquí ponemos nuestro granito de arena. Un granito de arena podemos hacer la gran diferencia para mejorar nosotros y nuestra comunidad. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de corazón a corazón en la distancia a usted, a cada uno de los que nos acompañan esta semana, hasta donde estén. Gracias. Ustedes, créanme, son la gasolina para que AMPES continúe. Gracias. Y les pedimos like y compartir para que nosotros podamos seguir realizando estas ponencias. Dios los bendiga, doctora, y cada uno de ustedes, bendiciones. Gracias. Y que se les regrese 77 millones de veces 7 lo que están haciendo esta semana. Doctora, que les sea leve su tarde y su fin de su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Buenas Gracias. noches. Nos vemos mañana. Bendiciones.